Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, viernes 4 de julio, los saludamos con mucho gusto y mandamos saludos a toda la comunidad norteamericana que radica en México, en Jalisco, pues hoy es 4 de julio, Día de la Independencia, así que saludos para todos nuestros vecinos, sobre todo que radican aquí en la zona de Chapala, La Floresta, etcétera. Bien, Estación Central, mi nombre es Begoña Lomelí y esta semana hemos hablado de la línea 3 del tren ligero. Hemos tenido muchos comentarios, opiniones vertidas, sus comentarios, sus puntos de vista han sido muy importantes acerca de esta línea 3 del tren ligero que ya durante este mes se iniciará la construcción en Zapopan y que como contexto le digo, porque sobre todo ayer llegaban preguntas de hacia dónde correrá, dónde nacerá y bueno, rápidamente le comento que inicia en carretera Tezistán, pasa por zona de los Belenes, después llega al centro de Zapopan, pasa por atrás de Plaza Patria tomando avenida Ávila Camacho, continúa por avenida Circunvalación, después se enlaza con avenida Federalismo hasta La Normal. De La Normal toma avenida Alcalde, 16 de septiembre, hasta salir obviamente al centro de Guadalajara y continúa la zona del Tecnológico, avenida Revolución, Tlaquepaque y llega hasta la central camionera, la nueva central camionera hasta Tonalá. En total, estos son en general los 11 puntos que recorrerá esta línea 3 del tren ligero y que durante esta semana hemos hablado de ella y hoy cerraremos con el tema para que usted nos comente, nos dé sus puntos de vista. ¿A dónde? Bueno, pues a nuestras líneas de comunicación 3030-5307 y le recuerdo que también tenemos una alada sin costo 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Háganos llegar sus puntos de vista, sus dudas acerca de la línea 3 del tren ligero. ¿Usted tomaría esta línea? Si usted vive en alguno de estos puntos cercanos, estos puntos que yo le acabo de comentar, y usted es usuario del automóvil, ¿usted usaría el tren ligero? ¿Se bajaría del automóvil para utilizar esta línea 3 del tren ligero? Bueno, pues esperamos sus comentarios. ¿Qué espera usted? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta de la información que usted tiene acerca de la línea 3 del tren ligero? Yo saludo con mucho gusto esta tarde a Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Zul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contento por estar aquí. Traje el sombrero del doctor Mireles para acordarnos de él. Saludos a los presos políticos de este país, especial doctor Mireles. Y gracias. Bueno, pues bienvenido. Estamos. Bienvenido, Zul. Zul, línea 3 del tren ligero. ¿Tú cómo la defines, esta línea 3? ¿En una sola palabra? En 2 palabras. 2. 3. 3 está muy bien. No fue penal. No es cierto. Yo creo que es... Yo llego a escribir, no fue penal, pero bueno. No fue penal. No, bueno, eso ya nos quedó claro a todos, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que es dudosa. Voy a poner dudosa. ¿Por qué selecciona la palabra dudosa? ¿En dónde está? Porque no sabemos muchísimas cosas. Porque está reservada por 3 años la información, el proyecto. Porque no hemos visto los estudios, pues no los hemos visto. Entonces me parece que es dudoso y me parece que hay peligro de que sea corrupto también, ¿no? Dudoso y corrupto. A pesar de que en términos generales se sabe dónde nace, dónde termina, cuántas estaciones serán. Es decir, esos datos duros, ¿qué tanto sustentan? Eso es una bonita animación 3D que me recuerda mucho a la vía Estrés del señor Etilio. De que iba a pasar por Avenida Inglaterra. Ajá, ¿te acuerdas que teníamos un estudio bien bonito? Que luego personajes de la sociedad civil fueron... se manifestaron, estudios. Se lo mostraron a los grandes expertos en movilidad del mundo que se murieron de la risa y sacaron otro video diciendo el video es una gran mentira y lo que está diciendo no es cierto. Entonces es cierto lo que está diciendo este maravilloso video 3D que parece que es la panacea, pues no sabemos porque no hay suficientes estudios. Yo creo que por lo menos puedo presumir que exagera. ¿Qué es lo que hace falta que tú digas, está esta información, son datos duros, está muy bonito, bla, bla, bla? No sabemos cuántas estaciones va a haber. Sabemos que va a haber algunas zonas donde a lo mejor es elevado.
Sabemos que los vecinos ya están empezando a presentar oposición, es decir, ya hay problemitas ahí de esa naturaleza, ¿no? Sabemos que Vanessa Robles llegó tarde. Sabemos que Vanessa Robles nos informó que venía con un poco de retraso, así que eso no es ningún problema, Vanessa, eres siempre bienvenida. Esta línea 3 del tren ligero y que comentas, sabemos cuáles van a ser, sabemos que algunos serán elevados, lo que sabemos es que 5 son subterráneos. No sabemos que algunos serán elevados. Es posible, es decir, la oposición vecinal logrará generar la suficiente presión. La oposición vecinal logrará juntar los elementos probatorios para que de veras la hagan subterránea. ¿Habrá dinero para hacerla subterránea? Pues nada de esto se sabe. La asociación vecinal hace un mes aproximadamente, eran 70 colonias, ¿no?, las que se habían unido para manifestarse y últimamente han estado más calladas que hace un mes que salieron a la luz, ¿no? ¿Tu punto de vista? Es normal. Los movimientos sociales se cansan, bajan y suben, dejan de ser noticia, ¿no? Es decir, vamos a tener que esperar para verlos. Todas las noticias tienen como su curva hacia abajo, ¿no? Y pues no se pueden estar manifestando diario. No, bueno, pues, tienen cosas que hacer también, ¿no? Tienen su trabajo, etcétera. Ok, Zul, muchas gracias. Tú nos dices dudosa, línea 3 del tren ligero. Saludamos con mucho gusto a Vanessa Robles, como ya dio la introducción, Zul, periodista independiente. Tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Gracias. También saludamos a Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, al contrario. Zul nos dice, para definir la línea 3 del tren ligero, nos dice dudosa. ¿Ustedes qué palabra eligen para definirla? ¿Vanessa? Yo le pongo urgente y retrasadísima. ¿Por qué escoges estas dos palabras? Urgente porque es evidente que Guadalajara, una ciudad como Guadalajara, de la dimensión y con la cantidad de habitantes que tiene Guadalajara, 4.5 millones, casi, necesita urgentemente otra forma de movilidad. Que no sea la motorizada solamente, ¿no? Hay muchísimas personas que se mueven todos los días en camión y a pie. Una tercera parte solamente de los tapatíos usamos coche como nuestra forma recurrente de transporte y esa tercera parte de la población estamos colapsando todas las calles. 2/3 partes de la población se mueven de otra forma. Entonces, es urgente que haya otras formas, que no sean los autobuses motorizados para que la gente pueda desplazarse más rápidas, más ambientalmente amables, etcétera, etcétera. Okay. Y retrasada porque, bueno, según algunos especialistas, como Alejandro Mendo, que forma parte de varios observatorios, y ahora el Consejo de Movilidad, que es un académico muy importante del ITESO, tenemos un retraso de unos 50 años, ¿no? en esta forma de movimiento que no sea la motorizada. Ok, muchas gracias, Vanessa. Creo que la oposición es natural, me parece que de verdad, que si se hacen las cosas bien, aún así va a haber gente que se oponga, es normal, no se le puede dar gusto a toda la gente, sí lo tienen que transparentar. Este bloqueo de la información, este encapsulamiento de varios años de la información, solamente genera dudas, genera desconfianza y pues genera una mala percepción. Me parece una tontería, genera una mala percepción, algo que podría ser bueno, se convierte en algo que es dudoso. Muchas gracias, Vanessa. Víctor, ¿tú cómo lo defines? Bueno, yo lo definiría y va a ser un concepto interesante, botín. Botín. Sí, Ok. También, botín, claro. porque creo que si no nos ponemos listos puede ser botín de muchos. O de pocos, O de ojalá pocos. que fueran muchos. Exactamente. ¿En qué sentido botín? Cuando dices botín, yo digo económico, y, ¿no? El signo de números. Político. Pero político. Ajá, social. Porque sí, yo coincido en lo que mencionaba Vanessa. Es urgente. Nos quejamos porque no había pasos de este tipo. Hoy que se dan, sin embargo, hay voces que lo quieren detener. Okay. O voces que lo cuestionan, que creo que coincido en algunas cosas con ellos, y voces que dicen que no se socializó como debiera. Pero también hay otra parte importante, el hecho de que creo que también si esa línea 3 del tren ligero no pasara por algunas zonas del poniente de la ciudad, como sucedió con el macrobús, a muchos les valdría. Y hoy, sin embargo, levantan la voz porque les afecta. Pero nadie dijo nada cuando construyeron el macrobús por la calzada. Y sin embargo,
todo lo que señalaban, ayer veía el programa como antier, la depreciación de terrenos. ¿Y por qué no dijeron nada de la calzada cuando se construyó el macrobús? Si hay algo que puede dividir la ciudad, es el macrobús. La partió en dos. Y aquí están, solo porque lo van a poner elevado, que creo que no es el mismo impacto. Lo de la calzada, perdóname, pero es algo grotesco, brutal para la zona metropolitana. Hablaban de conjuntar a las dos Guadalajaras y terminaron plantando una frontera que hoy se pone en evidencia. Okay. Y en el cambio en el tren ligero creo que el concepto de elevado y otros datos que por ahí trascienden, el hecho de que vaya en algunas partes incluso por debajo, bueno, pues el concepto es muy distinto y sin embargo hoy hay quienes alzan la voz, que entonces me extraña que no lo hicieron. Okay. Muchas gracias, Víctor. Vamos a nuestro primer corte. De regreso, estamos con ustedes en Estación Central. Ya está por aquí también Agustín del Castillo y tenemos la mesa completa de periodistas hablando de la línea 3 del tren ligero. Lo esperamos. A usted también, su punto de vista es importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central. Yo le comentaba que ya está nuestra mesa completa. Está con nosotros también Agustín del Castillo, periodista ambiental de Milenio Diario. Buenas tardes, Agustín. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias a ti. Bueno, pues te pongo en contexto. Zul define la línea 3 del tren ligero con la palabra dudosa. Por su parte, Vanessa Robles nos dice es urgente y es retrasadísima. Y Víctor Manuel Chávez Ogazón define como botín. ¿Tú qué palabra utilizarías para definir la línea 3 del tren ligero? Y brevemente explícanos por qué utilizas esa palabra. Pues yo coincidiría con Vanessa, creo, oportunidad. Creo que esta ciudad solamente va a tener oportunidad si mejora su sistema de transporte colectivo. Eso es algo ineludible. Esta ciudad, como está creciendo, es imposible que tenga futuro. En ese sentido, creo que es una oportunidad, con todos los efectos que está arrastrando, que no lo dudo, sí los trae. Trae, por supuesto, un problema de socialización importante. Este viejo estilo de gobierno, este viejo esquema de cuando empezamos a trabajar nosotros, no nos extraña, pues, era imponer la agenda, y la agenda del gobierno era la agenda de la sociedad, porque la sociedad era débil. Creo que no han tomado nota que la sociedad es más fuerte, es más contestataria, reclama información, y una democracia debe quedar más allá de las susceptibilidades. Están obligados a informar, están obligados a dar cada detalle de cada cosa y a discutirse lo que se deba discutir. Pero eso no significa que no debamos tomar decisiones y no debamos de hacerlo. Creo que es la gran oportunidad, y bueno, es oportunidad si después no encadenamos otra serie de decisiones. Necesitamos más líneas de tren, más líneas de macrobús o de lo que sea, pero necesitamos transporte colectivo fuerte, importante, y necesitamos ir dejando los carros, los autos en casa. Creo que eso es importante. Ahorita que hablas de oportunidad, ha habido proyectos que se han truncado porque no se han terminado de poner de acuerdo, ¿no? Tanto autoridad con ciudadanos, con organizaciones civiles, etcétera. ¿Podría correr este mismo riesgo la línea 3 del tren ligero con todas estas características que mencionas, cosas que hacen falta, sociabilización, etcétera? ¿Pudiera correr este mismo riesgo de que no se lleve a cabo, de que se trunque o algo? ¿Qué opinan? El riesgo siempre existe, por supuesto. Si la toma de decisiones no es una decisión popular, tiene que haber discusión y pueden surgir mejores opciones. No creo que exista una mejor opción, pero hipotéticamente sí. Ahora, lo que yo digo, tenemos que aprender como sociedad. Fue una de las herencias malditas del viejo régimen. El gobierno no maduró nunca como para consultar a la sociedad, como para ser receptivo de lo que demandaba la sociedad. Y la sociedad tampoco. Bueno, es que podríamos hablar que es una suerte de restauración en algunos aspectos, sin duda. Nunca se terminó de ir. Aunque hay, digamos que es un viejo régimen medio modernizado. Batido. Ándale, estoy de acuerdo, pero digo, los gobernantes de ahora en algunos casos son menores que nosotros de edad. O sea, no habría un pretexto como para decir, es el viejo gobernador Cosío Vidaurri, es el viejo gobernador Rivera Cebes, es el viejo gobernador Álvarez del Castillo. No, son más jóvenes, son una generación incluso después de nosotros, cuando empezamos a reportear. Más o menos todos aquí empezamos en una generación alrededor del año 90 a trabajar en medios, y sin embargo parece que estos esquemas no terminan de
cambiar. Me parece que es muy grave. Me parece que cualquier obra pública se tiene que priorizar la socialización, se tiene que priorizar la transparencia, se tiene que priorizar la entrega de cuentas. Y si no hacen esto, van a seguirse dando de topes y hablando de que hay gente que se opone a todo, cuando en realidad le están dando las herramientas porque no le dan la información. La información es muy, muy importante para una sociedad abierta. Yo agregaría otro ingrediente, la parte, todo eso, más los tiempos electorales, y eso hay que tener mucho cuidado, porque el próximo año vienen elecciones, entonces este tipo de temas no pueden contaminarse de eso. No pueden. No deben, más bien. No deben, No. pero es Pueden, imposible que porque no lo sucede. hagan. La Exactamente. línea 3 es El Macrobús totalmente se contaminó electoral. de elecciones. Ah, bueno, sí, pero por otro lado, exacto, la parte de que en este caso ya quien cuestiona tratando de sacar agua hacia su molino. pues Todos esto- van a sacar agua hacia su molino. Pues sí. La línea 3 tiene que ver, es el gran tinaco que le van a regalar a la ciudad, es la gran tarjeta Monex a la ciudad. Por supuesto que los otros grupos políticos van a tratar de minarla, y eso es un error de los otros grupos políticos, porque como hemos dicho en esta mesa, es absolutamente necesario. Porque que ya lo exista. vimos con el tren ligero hace 18 Sí. años, Sí, ¿no? porque se La acaba, última y línea. lo hemos visto con otros proyectos, grandes proyectos que se han tenido, donde solo lo toca lo político y no avanza, se queda ahí, y Guadalajara tiene un gran catálogo. Pero de obras fíjate que, por ejemplo, yo te oí ahorita cuando entramos al tema del Macrobús. El tema del Macrobús creo que también fue muy politizado. ¿Y por qué lo que ha sido solución en otras ciudades como México, Bogotá, en Guadalajara se convierte en un problema? Podríamos haber criticado el modo en que se hizo el proyecto, eso creo que estoy de acuerdo. De repente uno piensa que abusaron de la construcción, tal vez para cobrar más, no sé, ahí está la sospecha, porque si no hay cultura de transparencia, pues siempre vas a dudar, y entonces cualquier proyecto se va a politizar. Pero ¿por qué lo que en Bogotá es solución, lo que en Ciudad de México es solución, en Guadalajara no tiene que ser solución? Bueno, Eso es pero una es que cosa que no también entiendo. hay un aspecto importante ahí que se socializó, o sea, es parte de lo que se mencionaba, nunca fue socializado el tema como Pero hoy ese, se pretende, o sea, y en el pasado tampoco se socializaba nada, la porque línea 1 nunca se socializó, ni la línea 2. mucha gente decía que era lo que decía el gobierno y ya. el macrobús, muchos decían, debería de ir por el primer carril, quizás con pagadores derecha. elevados y que no estorbaga tanto como se cambió la vida a Pero en la Ciudad de México yo los veo en los Pegado carriles al camellón. centrales, pero claro, no es tan reducidos, invasivo sí, también. no, exacto. Pero Y es que de que en Bogotá está funcionando, bueno, también hay muchísimas voces en Bogotá que dicen que no está funcionando ese sistema en particular de transporte colectivo, ¿no? Pero Ahí todos- están los que nos vendieron la idea de que sí, que son como vistos como progresistas, y otros que son vistos como más Yo progresistas. digo que a fin no, de cuentas, no hay que más comprarles transporte todo. público y menos privado siempre Claro, va a ser bueno. por supuesto, por supuesto. Si llamamos transporte público a la porquería que hay aquí, yo creo que más camiones no. No estoy de acuerdo, pero sí. O sea, transporte público así como de ganado, O sea, como el que tenemos aquí, y pues habría que no anteponer- está. Aún así te aseguro que si nos moviéramos en esos camiones para ganado, los tapatíos, no tendríamos el problema de contaminación y de... Claro. y Tanto de- auto y exactamente. estranguladas O sea, habría menos es bastante tapatíos. entendible, es bastante entendible. No, pues. y creo que incluso yo iría más allá. El macrobús, así como quedó, a lo mejor con el resto de las líneas alimentadoras y el resto de las rutas, hubiera sido otra cosa. Pero la verdad es que nos dieron Fue solamente espejitos, uno. Es un porque no inconexo. tiene aire acondicionado, nunca viajas sentado, al menos es poca la gente que lo hace. Pero los que hemos usado el Este, macrobús podemos estar de periférico y la calzada en el centro en 15 minutos, y eso ningún automóvil te lleva en estos momentos. No, pues no. O sea, la verdad. Tiene sus virtudes y sus defectos. Digo yo aquí otra vez, curiosamente, ya cada vez más estoy De acuerdo con Víctor. Habráse visto. No está bien hecho. No es transparente. No tiene la calidad que pudo haber tenido y causó daño eso. Las estaciones súper chonchas. Es decir, se abusó de la construcción, Claro, como dices tú. ¿Y pues qué- yo creo que Vanessa lo que Ruiz. tenemos que cuidar es que no pase eso Ajá, en con esta el línea tren 3. ligero. ¿Y cómo? Bueno, creo que como A ver, les ciudadanos voy a decir podemos otra cosa. Yo exigir soy usuario de la muchísimas Calzada de cosas. Independencia y nunca había sido más fluida que ahora la Calzada de Independencia. Tengo dos teorías. Una, efectivamente sacar el transporte que saturaba 1, 2, 3 carriles todos los días sirvió, aunque todavía hay 1 o 2 rutas de forma increíble, con amparos transitando por ahí. Digo, Sociopática. sería ideal que fuera solamente para autos. Y dos, Claro. que es lo más probable, como todos pensamos que la calzada quedó
para llorar ya nadie la usa, entonces lo que lo usamos vamos bien a gusto. No, pero Esa es sí la tiene- segunda ¿Por qué lo Bueno, dices yo- al aire? yo también, Ahora todos vamos por la calzada. bien a Es gusto. que, fíjate, bueno, el periódico Víctor. está por la calzada Sí, y tenemos sí, horarios tú lo que vives. es casi imposible Bueno, circular también el por ahí. periódico está en el centro. Sí, el tramo del Parque Morelos Sí, claro. hacia lo que es Javier Mina o Juárez es muy difícil. Bueno, el Agua Azul. El Agua Azul es Otra parte sí, complicada. es una eternidad llegar a lo que es el centro de Guadalajara en ese tramo, entonces creo que también tiene sus momentos y sus tramos. Que es el precio donde- de estar en una ciudad de 4,5 millones de habitantes. Sí, y Con un pero también sistema de transporte colectivo es- inaceptable en todos sus es sentidos. un proyecto Casi inaceptable porque habríamos que abonar lo que existe de línea 1 y 2 de tren ligero. 1,5. Y yo insistiría, Macrobús con todos sus efectos es mejor que ese transporte de vacas De que la tú calzada. mencionas. Ah, no, bueno, Es pues sí, mucho un mejor. Cualquier triciclo es cosa es mejor. mejor. No, porque en el triciclo haces ejercicio y tienes mejor salud. Y no tienes que aspirar humo porque nadie usaría automóviles. Vamos a ver. Ahora, pues, si, perdón, si tienes Vanessa. una bici, ¿para qué te compras un triciclo? Esa es otra opción. Para llevar más gente, capaz que traes Sí, una claro, canasta la- atrás y todo eso. Ajá. La Bueno, los vendedor de diablitos, fruta. ¿no? Se Exacto. puede. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero. ¿Qué sabe usted acerca de esta línea 3 del tren ligero? Yo le comparto, le recuerdo las palabras con las cuales nuestros invitados definen esta línea 3. Zul Jorge de la Cueva nos dice, es dudosa. Agustín del Castillo nos dice, es una oportunidad. Vanessa Robles nos dice, es urgente y retrasadísima. Y Víctor Manuel Chávez Ogazón nos dice, es un botín. Así que de regreso del corte esperamos también su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero y queremos saber su punto de vista. ¿Qué sabe usted de la línea 3 del tren ligero? ¿Usted vive en algún punto por donde pasará esta línea? Desde Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá. ¿Usted usaría esta línea 3 del tren ligero? ¿Qué necesita usted saber acerca de esta línea? 3030-5307 y 01800-087-8807. Como José Luis López ya se comunicó con nosotros y él nos dice, felicito al programa por el debate que se lleva a cabo con los invitados, pues bienvenidos todos. Y dice que apoya la transparencia y todos queremos saber en qué, cómo se va a gastar el dinero, ya que es un medio para nosotros y el día en que ya esté terminada la línea 3 vamos a dejar de criticar. El sombrero no debe estar sobre la mesa, Zulanito. El sombrero representa mi inconformidad con el encarcelamiento del doctor Mireles y por eso está en la mesa. Ahora pensé que era como el zorro, no sé, hasta el lápiz también. El justiciero. Es que comenta José Luis López, el sombrero no debe estar sobre la mesa, aunque no sea para comer. Hay exponentes y televidentes que merecen respeto. Sí, está bien. Con Es un acto simbólico que, le digo, representa una inconformidad con lo que a mí me parece un encarcelamiento de carácter político. El doctor Mireles. Fíjate que una cosa Sí, que no Agustín. hemos sabido hacer nunca en México, seguramente, cuando creamos una infraestructura, nunca imaginamos qué va a pasar después. Una ciudad con el problema de dispersión que tiene Guadalajara tendría que tener pensado qué va a pasar por la zona por donde pase la línea 3. Nunca pensamos lo que iba a pasar por la zona línea 1, línea 2, Macrobús. Una ciudad pensante, una ciudad inteligente tendría que plantear un corredor de desarrollo. Si estoy yo densificando la posibilidad de que pase mucha gente a través de una línea de tren, pues yo lo que debo hacer es generar usos de suelo adecuados para que viva mucha gente cerca del tren. Y respetar ¿Qué esos pasó con usos. federalismo? Trabaje. ¿Qué pasó con federalismo? Federalismo en muchas zonas, en muchas partes de federalismo está deshabitado y sin embargo tienes el mejor sistema de transporte de la ciudad. Sí. O sea, nunca pensamos que una cosa lleva a otra cosa. Por ejemplo, cuando pensamos la presa y el agua que necesitamos en la ciudad, nunca pensamos tanta agua qué efectos va a tener urbano sobre la ciudad. Va a generar una serie de oportunidades y una serie de desventajas. Si lo dejamos al ahí se va, van a ser desventajas normalmente. Claro. Si nos adelantamos, vamos Va a a ser generar oportunidades. una cosa muy buena. Guadalajara requiere redensificarse, eso todo el mundo lo dice, y si se tiene que redensificar primero es por zonas donde hay transporte masivo, tendría que ser por la calzada,
que no está En el pensada, centro. y la calzada también tiene el mismo problema que tiene federalismo. Está Hay deshabitada. zonas deshabitadas o hay zonas Claro. que siguen siendo habitacionales uniresidenciales. Tendríamos que pensar, si vamos a crear edificios de muchos pisos, tendremos que generar buenos servicios en la zona de la calzada, buenos servicios en la zona de federalismo, buenos servicios en la zona de Ávila Camacho, y ahí tendría que haber oferta de vivienda, ahí no en Tlajomulco, no en Tezistán, no en la carretera Colotlán, donde no llega transporte público. No, y además, creo bueno, que no terminamos de entender. Te metes lo en un que rollo de generamos que cuando provocamos es esto. peligrosísimo. Es que es un efecto dominó, Construir ahí. ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la Avenida Revolución, que es otra también que entra dentro de este esquema, que ahorita es su parte comercial habitacional, más comercial que habitacional, pues tiene que entrar dentro de esta inercia, ¿no? Como Ávila Camacho, como lo que es incluso la misma Avenida Alcalde, tendrá que tener una redensificación, que es importante. Pero también creo que hay una cultura bastante enraizada entre los zapatíos. No les gusta vivir en edificios altos, ¿no? Bueno, yo cuando compré mi A departamento... menos que estén en Chapu. Claro, mi papá me decía, ¿qué Dijiste. estás comprando? Aire, ¿no? Cómprate algo que tenga un terreno. Pero eso es Tenemos cuestión de una cultura. Claro, que Nueva puede York cambiar. empezó también con casas chiquitas y un día se les Claro, ocurrió subirse. claro, y creo que la cultura no se les quedó de refuerza otra. porque no hay servicios Es que que eso ya no nos refuercen queda de otra. estas. No hay servicios para Ajá. donde se construyen estas No hay grandes servicios, Pero torres porque no hay para servicios, que o sea, abastecen. porque no pensamos bien la ciudad. Claro. Es No, más bueno, eso- barato mejorar los servicios en el centro, los servicios básicos, que pensar que vamos a invadir más valles y más valles y más valles. Y en realidad nunca estamos dando los servicios bien tampoco. Porque Entonces así, estamos haciendo hablando de la malas línea del cosas. tren O sea, ligero, creen para ciudades un poco Terribles, conectar el tema, dormitorios. mientras, Es fantasma, mientras ciudades la ciudad dormitorios. sea más grande, no va a haber línea de tren ligero que llegue, Que alcance. No va a haber dinero que sustentable, que llegue a Tlajomulco, a las Claro. orillas del Salto. Estamos expandiéndonos Sí. en vez de, bueno, Sí, construir bueno, hacia arriba. Pero si vamos a empezar a hablar de pensar, pues vamos a tener que hablar de trenes de cercanías, ¿no? Sí. Tendríamos que haber pensado la ciudad completa ya. O sea, me parece increíble Claro, desde los que años sean 50 no se proyectos pre- aislados, no las se- líneas de tren ligero, proyectos Claro. aislados, el abastecimiento de agua de la ciudad, proyectos aislados, el tema de la basura. Tendría que estar todo concatenado, todo armado, o sea, un solo rompecabezas, Pero todo está relacionado. El primer problema son los gobiernos trianuales municipales, que quieren cortarle el listón. Sí. Ese es el primer problema, ¿no? No hay ningún proyecto que pueda durar más de 6 años. Vamos a llegar al gobernador. ¿No puede durar más? Pues, ¿cómo crees? Tiene que Bueno, tener yo creo- rentabilidad tendría que electoral. haber consejos que funcionen en la realidad. Y no se puede pensar una ciudad a partir de su crecimiento, sino antes de su crecimiento. Sí, Eso se debe es- pensar eso cómo es debe algo. crecer. A ver, ¿Cómo la vas a es un hacer? ser vivo la ciudad, va a seguir creciendo. Y si no crece, quiere decir que algo está también pasando mal. Desde los años 50 me han dicho los investigadores del ITESO, no se plantea una ciudad como un ente único, que se da vida unas áreas a las otras, que fue cuando se construyó parte del periférico, circunvalación. Desde entonces se abandonó esta política de construcción de una ciudad más- única. Vanessa, y más que no pensarse, es que se piensa, pero está aislado. El fenómeno de pensar, el cerebro Claro. está en un lado y todo El cuerpo las en fuerzas otro, económicas claro, están en claro. otro lado. Lo digo porque tuvimos un plan de zona conurbada en el año 82 que pensó muy bien cómo iba a crecer la ciudad, pero nadie lo aplicó. Claro. O sea, los urbanistas, Guadalajara tiene una tradición de urbanismo Muy muy fuerte. buena, ha tenido grandes constructores de ciudad, pero no ha tenido gobiernos que tengan Los la aprovechen. inteligencia de decir, este es el cerebro, esto lo voy a aplicar aquí. Sí. ¿no? Y la ciudad ha crecido por especulación, por dinero. Sí. Víctor, ¿querías aportar? Bueno, lo que pasa es que creo que ahí es donde empieza la etapa de la información, de la transparencia y todo lo que venimos mencionando, porque incluso esa transparencia, esa rendición de cuentas no se refiere solo al dinero, a las inversiones, sino también a los planes de desarrollo que tienen que quedar a la vista de la ciudadanía, a los usos de suelo, Las zonas de riesgo, zonas de los riesgo. mapas de riesgo. Tendríamos que empezar por pensar cómo divulgamos la complejidad técnica para que la gente lo entienda y realmente sea una herramienta. Porque tú le puedes poner un documento, un mamotreto de zonas, ciudadano. usos de suelo y no van a entender nada y tú vas a decir, yo fui bien transparente. Digo, hay cosas que no hemos dicho que me parece que son muy importantes, ¿no? Uno, se reserva la información 3 años. No, eso está terrible. Que no es un asunto de derechas e izquierdas porque AMLO la reservó 10, ¿no?
Es decir, esto de Entonces se reservar... quedaron cortos, ya hay un avance. Vamos para adelante, pero todo eso... Porque No les des esas ideas. dos... Nos reservamos nomás tantito. Dos, que es más tu cancha. ¿Dónde está el impacto ambiental? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? Yo no sé que existan siquiera. Bueno, yo sé que la CEMADET le han pedido que haga una determinación técnica de este proyecto. Y lo está elaborando, de hecho la semana que entra la va a entregar. Mira, Y los a mí me parece que urbanistas de están entrada- proponiendo que en las áreas elevadas, por ejemplo, se densifique las azoteas de los edificios que va a pasar el tren en sus áreas más elevadas, se reverdezcan, se limpien, se quiten los cacharros, en esas áreas no haya espectaculares, o sea, que haya una intervención integral aprovechando Vanessa, que ya va a pasar pero el tren por ahí. incluso aunque no hiciera nada de eso, el hecho de que fuera un éxito la línea 3 ya es un éxito ambiental mayor que todo esto que estamos diciendo. Es verdad. Se compensa No, todas pero las emisiones enormemente. que van a ver, dejar de... Guadalajara no echar. tiene capacidad de compensar sus emisiones a menos que... Fíjate, necesitamos 1 hectárea por habitante por año. habitante, Necesitamos ajá. 4.5 millones de hectáreas anuales. El Estado dónde tiene las sacas? 8 millones de hectáreas. No, necesitamos comprar los otros estados y ni así compensamos. Sí. No, es más importante Sí, no, es que no. lo que dejamos de contaminar cuando dejamos el auto en casa y tomamos el tren o el camión. Sí. Bueno, malo, regular, que todos los árboles que sembremos. Lo cual no significa que no sembremos árboles, hay que hacerlo. Las dos cosas. Pero claro. el impacto ambiental positivo de hacer bien esta línea que comunique desde Tezistán, bueno, no va a llegar a Tezistán, ¿verdad? Pero sería lo ideal de Tezistán Sí, claro. hasta el Salto, aunque va a llegar nomás a Tonalá, entiendo, ¿verdad? Sí. O Tlaquepaque, no sé. Central A la Camino. línea... Sería ideal, ah, perdón, sería Central ideal Nueva. porque vas a cambiar muchas cosas en la medida en que la gente diga, me conviene subirme al tren. Claro. Sí, pero también el asunto del seguimiento de los proyectos es grave. Es decir, por ejemplo, las rutas alimentadoras del tren ligero. Ninguna tiene, más bien a ninguna le funciona, o rara vez funciona, la rampa para discapacitados. Lo mismo con las orugas del tren, que además es como viajar por el espacio sideral, pues es horrible para los discapacitados. La línea 3 también sigue, hasta donde yo entiendo el proyecto, sin pensar en los discapacitados. No, Entonces, no. Hay Ya, elevadores sí, va a haber y elevadores, escaleras sí, sí. eléctricas. lavado, Pero entonces santísimo. tendríamos que pensar en ajustar las líneas existentes. Esta es una agenda que también normalmente la usan mucho en los discursos, pero la guardan porque consideran que encarece los proyectos. Pero tú, Vanessa, debes tener quizás ese dato. ¿Qué porcentaje de la sociedad tiene problemas? ¿Cuántos ¿De discapacidad? ciudadanos tenemos problemas en ese sentido? 10% entre todas Es las muchísimo, discapacidades. es muchísimo. Sí, entre todas las discapacidades. Mira, 18 estaciones con amplios andenes, espacios para actividades recreativas, artísticas, culturales, seguridad contra incendios, ventilación, escaleras eléctricas y elevadores para personas con discapacidad y de la tercera edad. Bueno, qué bueno. Muy bien. Vamos a nuestro último corte. Estamos hablando de la línea 3 del tren eléctrico y también tenemos la llamada de Ernesto Soria Estrada. De regreso la daremos al aire y vamos a platicar. Pues los que opinan son los especialistas, urbanistas y quienes toman las decisiones. Pues, Son los políticos. Exactamente. ¿Cómo Y debería ninguno ser de esta ellos está aquí, relación? ni los políticos ni los especialistas, estamos periodistas. Bueno, es que el lunes estuvieron los políticos, el martes los especialistas. ¿Cómo debería ser esta relación? ¿O debería ser al contrario? ¿No? Vamos a nuestro corte, 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 45 minutos. Llegamos al último bloque de este programa Estación Central hablando de la línea 3 del tren ligero. Antes de entrar de lleno con este tema de los especialistas opinan, los políticos son los que toman las decisiones, etcétera, y también el papel de los medios de comunicación, qué papel deben asumir dentro del debate de la línea 3 en concreto, vamos a las llamadas, ¿de acuerdo? Adelante. Ernesto Soria Estrada, de Jardines del Vergel. Por el proyecto de esta obra, en el paso a desnivel de Periférico y Alcalde ya tumbaron 30 a 40 árboles y no han dicho si los repondrán. Todo esto está en perjuicio de la naturaleza. Mario Ofelia Hernández, de la Colonia Independencia. No importa el tipo de transporte que tengamos, si al final de cuentas usamos nuestro propio carro para evitar ser víctimas de la delincuencia. Antes de modificar el transporte, deberían mejorar la seguridad para que los usuarios no corran peligro al transportarse. Berta Enríquez Márquez, de Huentitán el Bajo. Me hubiera gustado más que la línea 3 del tren ligero pasara por todo el periférico, ya que como mujer es un gran sacrificio trasladarme en la ruta 380. Me han faltado el respeto gravemente
Y nos comenta Berta, solo me interesaba que lo supieran ya que ustedes tienen la voz. Y finalmente, esta llamada, José Luis López apoya la transparencia y dice que todos queremos saber en qué. Esta ya la había comentado. Ya la había leído, pero tú quieres reiterarla. Perdón, la Está transparencia. bien, Bueno, pues. ¿Por qué se reserva 3 años? Además porque él fue el primero que llamó, el primero, el ¿va? señor José Luis López. ¿Algún Yo comentario? tengo, sí, Por claro, favor, Vanessa. la seguridad y el transporte público. Los urbanistas han repetido que una ciudad es más segura en cuanto más la caminamos, en cuanto más la andamos, decimos aquí falta una luminaria, aquí las banquetas están. Para hacer ese papel de ciudadanos hace falta vivir la ciudad. Sí. Y no se puede vivir la ciudad adentro de un coto, porque además ya se ha visto que tampoco son tan seguros, ni adentro de un coche que tiene aire acondicionado, para vivir el clima y quizá el cambio climático. Claro. Es necesario vivir la ciudad, caminarla, andar en ella en transporte público. Claro. Por eso se requiere redensificar la ciudad, por eso se requieren usos mixtos, por eso se requiere aprender la cultura de tolerar a un vecino. Claro. Una cosa que, en México no nomás no sabemos tolerar al vecino, sino que tenemos vecinos intolerantes e intolerables. Entonces, no sabemos respetar los derechos de terceros nunca. Tenemos un problema muy serio como sociedad. Si a mí me gusta la música de banda, yo tengo la firme convicción de que los 20 de mi edificio también les gusta. Y a todo Entonces volumen, las pongo claro. a todos. O sea, Pero ahí esta tenemos es un buena serio, gente, muy eso es serio buena problema. gente. Si que tengas un vecino que le guste la música de banda, no es el tema. No, pero justamente... Un saludo para. Justamente por eso protestamos cuando afecta bienes Sí, y claro. derechos individuales. Sí, sí, sí. Una línea de tren, por ejemplo, que va a pasar y va a afear la fachada de mi casa porque va a estar al tote el tren y va a pasar. En Nueva York pasa el tren también elevado en muchos puntos No, y además a la Chicago. larga ha sido beneficioso y Que se es lo mueve Nueva York triste, en... porque usan esos conceptos de discusión cuando hay temas más profundos, ¿no? Quizás, o sea, el hecho de decir lo que me va a afectar a mí, pero lo que va a beneficiar a los demás, y afectar entre comillas, porque muchas de las veces solo son rumores de que se va a depreciar mi propiedad, va a perder plusvalía. Además, es al en revés la en cuestión las del ciudades. sí. O sea, Claro, sube porque la plusvalía llegas porque fácil, tienes un Entre más transporte cerca accesible. estás a la entrada del metro, más Más vale, valor. mejor tiene tu cotizado. propiedad, Sí. más Sin valor. embargo, propiedades, Jardines del Country hoteles. no opina así. Los del country dicen, no, es que van a pasar y van Bueno, a ver mi pero ponle- club ahí. Los del country quizás lo opinen, Sí, pero la no, línea no va a claro, pasar sí. por el country. Creo que Por atrás del country. los Habla habitantes como- normales, los mortales normales, nos beneficia una buena infraestructura, no nos perjudica, porque además no compras tu casa para hacer negocio y después hacerte millonario vendiendo y comprando casas. Normalmente la compras porque necesitas un lugar donde vivir Donde y vivir. punto. Y si estás bien comunicado, si hay muchos vecinos, como bien dice Vanessa, eso da seguridad, que la gente circule por la calle. Eso es lo Y que en da los camiones, seguridad. yo no sé tú que tratas más el tema de seguridad pública, si sea en realidad un problema de seguridad del asalto en el camión o la agresión en el camión. No, pero sí el robo a persona que se da en torno a terminales es algo muy delicado, que incluso ocurre en el centro. Claro. O sea, ahí En la parada del camión. implica así otros aspectos. Ahí una de las zonas con mayor índice de robo a persona es precisamente el centro de la ciudad y que la colonia americana ya lo han puesto en Pero no evidencia tiene nada los que ver con el denuncias. fenómeno del transporte público, No, especialmente. creo que no. Yo creo que tiene que ver cómo están ubicadas también las estaciones de los camiones, Y ¿no? el De hacinamiento repente de las las ponen en los unidades. lugares más feos posibles y más oscuros, pues ahí Sí, cualquiera lo puede asaltar. por ejemplo, el caso de la Porque está ruta hecho con las 275, patas. que es la ruta 275, Diagonal, que es Tonalá, Santa exactamente Margarita. que sigue parte de este trayecto, es la que sí se tiene más robo de carteras, por ejemplo. O el famoso cirujano que rompe la bolsa con una navaja y saca los objetos. Son los robos más comunes en esas unidades, pero también se debe a eso, un transporte eficiente, que es una unidad que pertenece a servicios y transportes, que pasa ya cada una hora, que obvio va lleno el camión y esto claro. implica ese tipo de aspectos. Creo que sí traería un mejor transporte, impacta esa parte. Víctor, pero además también no entendemos la noción de qué son los espacios públicos. La policía, en vez de estar cuidando negocios privados, tendría que estar en las estaciones donde la gente llega a tomar el camión, los parques donde la gente va a divertirse. O sea, ahí es donde debe haber policía, porque esos son bienes públicos. Pero si va la policía, deja de ir la gente. Ese es el problema. Bueno, es que también entramos ¿Qué ya policía va? el problema del el nivel educativo también de los policías. La, Este es un la asunto- necesidad de proximidad. Sí, y todo eso. exactamente. Es decir, la ciudad es un desastre, la línea 3 es necesaria,
pero se necesita arreglar otras 800,000 cosas para que el medio Exactamente. funcione. Sí, como el caso que O señalaba paralelamente, ¿no? Paralelamente, la sí. televidente respecto a la ruta 380, que la conocen hasta como Sex Sex 80, 80, claro. que la verdad implica una serie de Una situaciones aventura. muy difíciles. Sí, cómo no. Precisamente Es volvemos a lo mismo. surrealista, ¿no? Va La Sex 80. sobreocupada la unidad, gente colgando. Sí, no, es terrible. Y- No, además, Sí, el sí, sí. periférico, ¿no? que seguramente está lleno de cámaras, pasan un montón de cosas en periférico. Esto es un espacio extraño Sí. de la ciudad, es un espacio de ingobernabilidad increíble, el periférico. Exacto, falta de presencia de la Sí, autoridad. Entonces, de hecho hay proyectos como el famoso Peribús que mencionábamos en uno de los cortes, que es el macrobús por el periférico, que traía unidades más amplias y con mayor, un paso más intermitente, que esto evite ese tipo de situaciones. Paloma Martínez de la Colonia Jalisco dice, estoy muy de acuerdo con el proyecto, pero mi pregunta es, ¿por qué excluyen de la modernidad a la Colonia Jalisco y a Tonalá? Porque no existen. No, no es cierto. No. A ver, es que la línea 3 no puede resolver todos los problemas de la ciudad. Es solamente una ruta más a futuro. Bueno, lo que sucede es que también se supone que está justificada. Estamos hablando de 2 zonas de crecimiento urbano impresionantes que son Zapopan y Tonalá. Bueno, pero la Jalisco Centros es una colonia no tan universitarios. nueva que sí está muy Sí, rezagada. pero imagínate, hacemos la línea, luego la torcemos para acá para que también vayan los de Jalisco que se sientan excluidos. A la larga tenemos que generar toda una red, una gran red con muchas soluciones que permitan a todos integrarse a la ciudad. Creo que ese ha sido el gran problema. La ciudad no es una red, no es eficiente para que nos liguemos unos con otros. No está integrada, unos le tienen miedo a los otros, de ambos. Y de hecho, como tú caras. decías de lo del coto, hay gente que trata de vivir en una zona para no ir a las demás zonas de la Claro. ciudad y vivir divorciada totalmente de No, la no, no. ciudad. Pero es hay imposible, gente que vive pues, en imagínate. cotos dentro No, hay de gente que no cotos. conoce el centro, déjame decirte. Por gente de la ciudad que no va al centro. Pues, ¿a qué voy al centro si tengo Bueno, andares? Tengo estudiantes que Gente no del conocen el centro que centro. no conoce Que no nada. conoce- sí, Exactamente. son las- No sí, le ajusta exacto. el Creo dinero que para ir a andares. creo No, que es pues más la sí, gente del esa centro que no división. conoce Andares. Ujú. Y fíjate, al principio que tú comentabas, Guadalajara como la segunda ciudad más importante de México, tenemos 2 líneas del tren ligero, tenemos un macrobús, y bueno, si te pones a comparar con otras ciudades de Latinoamérica, con Buenos Aires, con Santiago de Chile, por No, ejemplo. tan solo con Monterrey, que es del tamaño de Monterrey, Guadalajara. ajá. Monterrey nos lleva ¿Cuántas muchísimos líneas tiene? años ya. Sí, Y sur. muchísimas cosas. Sí tiene razón Paloma Martínez en el sentido de que sí se excluye a los pobres. Y sí los proyectos están de un lado de la ciudad y tienen otro lado de la ciudad muy abandonado en general. Aunque Pues que creo los que la pobres- línea los pobres 3 están donde sea, tiene la ¿no? gran virtud de la línea 3 de que atraviesa en realidad toda la ciudad y va de un polo de exclusión a otro polo de exclusión. Me parece que es incluso mejor todavía que las 2 líneas que existen. La línea 2, por ejemplo, se quedó Es media trunca, línea. nomás llegó al Parque de la Solidaridad, dejó de la- excluido a Tonalá y nomás llega al Parque Rojo. No es posible que todo ese corredor que va hacia el poniente también esté Avenida excluido. Vallarta, que es también una avenida muy importante Sí. y que te conecta, ¿no? Pues claro, Que hasta la hubiera salida. sido lo por ideal, toda- de hecho, así claro, está a planteado. periférico. Ajá, está Para que Ahí planteado está, como ahí está periférico. una central Por- de tren, digo, de camiones, ¿no? De Exactamente, macrobús. pero estaba planteado De para que macrobús, sí. el famoso pretren continuara. Claro. Digo, de Pero de también pretren, el rojo, sí, el cierto. proyecto era que continuara la línea Sí, 2 por supongo toda que está Avenida el proyecto, Vallarta ¿no? hasta Periférico. Otra cosa que a mí me parece graciosa es que tengo que tener una tarjeta para el tren ligero, una tarjeta para el macrobús y no tengo tarjeta para el camión. Ah, no, es que eso Es decir, eso ya Sí, le no tiene- tenemos un sistema. de En Integrado, cualquier pues. ciudad decente es una sola tarjeta para Para todo. todos. Y de hecho, las ciudades decentes también tienen otra cosa. No están desconfiando del ciudadano todo el tiempo en ver si va a meter el dinero o no lo va a meter, o si la Claro. tarjeta la va a usar o no la va a usar. Sencillamente confían en el ciudadano. Nos hace falta mucho también avanzar como sociedad para confiar los unos en los otros. Claro, esto implica un cambio brutal mentalidad, reglamentos, político. Y cuando digo político, no estoy hablando de la clase cultural. política, estoy hablando de que la política Todos. somos todos. Política justamente quiere decir ciudad. Justamente los que están excluidos y los que están incluidos, los que ganan mucho, los que ganan poco, tendríamos que estar discutiendo esto. Eso es política, no lo que hacemos aquí. Claro. Pues nos quedan 5 minutos para terminar el programa, 4 minutos. Ahora sí que nos toca, bueno, les toca 1 minuto por cabeza. Zul, por favor, tu conclusión. Tú nos decías al inicio, dudosa la línea 3 del tren ligero. Una conclusión, brevemente 1 minuto. Ojalá se transparentara, ojalá se hiciera de cara abierta a la sociedad, ojalá hubieran empezado por el diálogo en lugar de empezar a lidiar con la oposición. Se me hace que se empieza de atrás para adelante.
es cupular y es vertical y se obliga, y eso me parece un error, pero ciertamente es absolutamente necesaria. Muchas gracias, Zul. Agustín del Castillo, tú nos decías, es una oportunidad la línea 3 del tren ligero. Tu conclusión brevemente, por favor. Coincidiría con Zul, es la oportunidad. Si ya no lo hiciste, por lo menos a partir de ahorita sé transparente, a partir de ahorita entrega cuentas, el proyecto, los dineros, cómo se van a usar, no importa que sea gobierno federal, le pagamos impuestos al gobierno federal, igual que al estatal, igual que a los municipales, tenemos derecho a saber todo. Eso es sagrado en una sociedad democrática, abierta, como se supone somos. Entonces no hay ningún pretexto para ocultar información, se tiene que ser muy, muy claro, y ojalá empecemos también a construir ciudad. Que construir ciudad implica no más pensar si yo tengo problemas porque mi carro no va a caber en la cochera, si le van a quitar la fachada o no se la van a quitar, si va a estar muy alto, muy chaparrito el transporte que pasa enfrente, si tengo menos espacio para mi carro, qué bueno que haya menos espacio para los carros. Claro. Las ciudades que resolvieron los problemas de vialidad lo resolvieron sacando los carros. Y creo que esto es otro gran tema. El carro lo tenemos endiosado, hay muchas explicaciones culturales de por qué, pero creo que a la larga Guadalajara no tiene futuro si sigue apostando por el carro. Claro, asfixiados. Exactamente. Muchas gracias, Agustín. Vanessa, tú nos decías al inicio, urgente y retrasada la línea 3 del tren ligero. Tu conclusión, por favor. Creo que es momento de salir del retraso que tenemos en materia de transporte colectivo y sí es importantísimo que existe una línea, no, varias líneas más de tren ligero. Es urgente. Estoy de acuerdo con Agustín, tenemos que construir ciudad, dando un poco, recibiendo un poco, y bajarnos de los vehículos particulares. Es urgente que lo hagamos. Sí, hay encuestas donde dicen si existiera un tren ligero, un transporte, si por alguna zona por donde tú pasas, ¿te bajarías del coche? Y la gente dice que no. ¿Qué dice la gente? La gente dice que no. En Nueva York la gente se mueve en transporte público. Sí, ¿Por qué? Porque es muy bueno. Incluso los le sale ricos. más caro. Incluso los ricos, por supuesto. Sí, es que también ese es otro punto. Exactamente. Nadie maneja. Sí, muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Víctor, tú nos decías al inicio, botín para definir línea 3 del tren ligero. Ojalá y no se convierta en eso, en un botín. Y que, tanto grupos sociales como políticos no le pongan colores, ni es de un partido o de otro, debe ser de la comunidad, de la sociedad, Tapatía, Zapopana, de Tlaquepaque, de Tonalá, que ya lo merecen desde hace muchos años y que para que esto camine, que sean exigentes en transparencia, en rendición de cuentas de aquí en adelante y dejen atrás los intereses personales. Okay. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Zul, por haber venido a Estación Central. Agustín, siempre bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Al contrario. Vanessa, muchas gracias. Pues la próxima semana vamos a hablar del derrumbe de la FEJ, Federación de Estudiantes de Guadalajara. Así que aquí la próxima Vas a invitar semana. a técnicos en explosivos y ingenieros civiles y todo eso. El título es simbólico. Saludos al tatuado, donde quiera que esté. Es nuestro tema para la próxima semana. Lo esperamos a partir del próximo lunes 5 de la tarde en la multiplataforma S7 Jalisco. Buenas tardes y muy buen fin de semana. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.